Santiago querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Risueño te veo. A vos y a todos tus oyentes. Sí, porque llegué un rato antes, entregué en mano al hijo de la señora que salió sorteada, así que nos sacamos una foto, le volví a dedicar el libro personalizadamente y acá estoy con dos compañeros que quedaron del bloque anterior. Sí, creo que nunca vi tanta gente en este estudio, postales de una pospandemia incipiente. Exacto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mirá, habíamos dejado, yo creo que hoy, si Dios quiere, terminaríamos el primer capítulo. Yo te había dicho que este capítulo daría para un libro solo porque habla de la colonización de América. O sea, junto con, la caída del Imperio Romano, ya lo dije una vez, la Revolución Francesa, la crisis del año 30, la Inquisición y la colonización de América deben ser los 5 o 6 temas que más se han escrito por ensayistas, escritores y los más diversos enfoques. Lo habíamos dejado en todos los programas, hay que recordarlo porque hay gente que sigue y gente que se engancha nueva. El público se renueva, diría, de chiquita. De chiquita, sí, chiquita hincha de Racing. Perdón. Lo que tiene de bueno. Quiero, algún día tenemos que hacer una columna para hablar esto de ese revisionismo histórico. Sí. Mirta Legrand del 45 al 55, que era peronista, que poca gente lo sabe. Sí, era evitista. Bueno, ese es otro tema para tocar. Otro tema. Los evitistas. Y sí, exacto, ella era partidaria de esa. Bueno, muchos, ¿no? Fangio también, y después repudiar. Era difícil después del 55, ya me voy a desviar del tema del libro. Yo sabía que te ibas a llegar hoy. Después del 55 hubo el clima de persecución era tremendo, y mucha gente, para mantener una buena posición social que había adoptado, hasta el trabajo, digamos, ¿no? O sea, sí. Pensar que, sacando la desaparición física, la persecución y la cárcel, digo, ¿no? O sea, los niveles de hostigamiento, yo siempre digo, y la experiencia, los años que son intransferibles, las experiencias propias, pero uno puede mirar y observar. Ahora se estaba lo que hablaban antes del lawfare y en la persecución, el uso del poder judicial como instrumento de persecución, que fueron víctimas el partido político antihegemónico. Eso en América puede ser en clave indigenista, en clave socialista, en clave populista. No sé cómo, si le tienen la ficha sacada a Bukele, que es el presidente centroamericano de Honduras, que era trampista y era el tipo, en realidad es nacionalista popular, no sé, quiere a su país, va contra las maras como si fuese uno de extrema derecha, pero le pone límites a Estados Unidos. A veces, lo que hablamos en el corte, hacer una clasificación izquierdo-derecha es una cosa del punto de vista ideológico, otra del punto de vista político. Geopolítico. Yo no me quiero adelantar, pero en el segundo capítulo, que ya empiezo a hablar del gobierno de Rivadavia, más que del gobierno, de las 3 etapas de Rivadavia, algunos autores de izquierda lo consideran de izquierda Rivadavia solamente por el hecho de ser anticatólico. Claro. Cuando lo único que hizo fue expropiar bienes de la iglesia y dárselo a sociedades civiles. Pero no, más mérito que eso no tiene, ¿eh? O sea, no me quiero adelantar al capítulo de Rivadavia, a lo mejor calentando motores para entusiasmar a la gente que tenga inquietudes por el texto. Bueno, la idea era, si le podemos redondear el primer capítulo, que es sobre, el título es Fray Bartolomé de las Casas, o cómo andaba. El título original era Más o menos la cosa, en clave de Saborido, más o menos la cosa en América durante la colonización española. Me cortaron el más o menos. Tenía un sentido porque, así como en todas las ciencias sociales, es materia opinable. Esto no es física ni química. Sí. Entonces puede haber diferentes enfoques, sobre todo en un tema tan espinoso y donde yo, ya los había adelantado en otros programas, no tengo una posición ni prohispánica ni indigenista. Conozco la leyenda negra, sé que fue inventada y multiplicado las barbaries, digamos, del colonizador en América, pero para beneficio
de los ingleses. De otro colonizador. De otro colonizador mucho más cruel, porque digo, no dejó absolutamente nada de los pueblos originarios, los exterminaron a todos. Los únicos pueblos en Estados Unidos que se mantuvieron son los pueblos que estaban cristianizados, católicos de 3 generaciones y que hablaban castellano, como el famoso indio Jerónimo. Claro, y digamos los hispánicos hicieron mestizaje, cosa que los sajones no. Los hispánicos hicieron mestizaje, los portugueses hicieron mestizaje, y lo de los ingleses fue un éxodo, lo dice Scalabrini, y antes lo descubrí que spoileó, como dicen los pibes ahora, a Vialé Macé. Mirá. Vialé Macé habla de que lo que hicieron los pueblos anglosajones fue un éxodo, porque venían con las herramientas, las máquinas, y hasta las familias. Cosa que el hombre español vino solo, forjado, dijimos, en esos 7 siglos, del 711 a 1492, que duró la lucha de la Reconquista, de que fue una cosa progresiva, y estaban forjados espiritualmente para enfrentar esa epopeya, porque otra distinción, inclusive no solamente con los ingleses, sino con los portugueses también, porque así colonizaron África, que España hizo una suerte de colonización capilar, llamo yo, como que penetró, no se quedó solamente en los bordes, en la costa, y haciendo un puerto militar, protegiendo una factoría económica, sino que se adentró en el continente, y llevó sus propias instituciones peninsulares al continente. O sea, la audiencia como antecedente del Poder Judicial, el virrey, que es nuestro sistema presidencialista, que es una mezcla, digamos, a nuestra idiosincrasia. Yo estoy en contra de los que propician régimen parlamentario, porque eso fracciona aún más el poder político y eso coadyuva al mantenimiento del statu quo. El presidencialismo unipersonal, más allá de que fue copiado de Alberti y la Constitución americana, viene de una tradición cultural que es el virrey por un lado y los caciques por otro. El caudillo viene de ahí, que según Jauretche era el sindicato del gaucho, que no hacía falta que lo voten, lo legitimaban todos los días. Claro. El liderazgo del tipo estaba legitimado permanentemente, cuestionado y reivindicado en la calle, digamos, en el campo, defendiendo sus convicciones, sus ideas y los intereses del pueblo que representaba. Bueno, Fray Bartolomé, acá esto fue escrito en 1552, la brevísima relación de la destrucción de las Indias y del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. A ver, era un fraile dominico, él no repudiaba que se los cristianice, repudiaba la metodología de los encomenderos que no tenían ni idea. Como ya dijimos el lunes pasado, no había una Biblia escrita en castellano cuando el español vino a América. Los frailes dominicos que le precedieron a él se tomaron hasta el trabajo de escribir, digamos, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos en las lenguas vernáculas. Y Fray Tolomé dice, si la religión es atractiva para el hombre, lo más seguro es que se la adopte. Si es impuesta a la fuerza, entonces surge un sentimiento de odio hacia esta, como muchos de los indígenas que fueron aleccionados forzadamente en la religión cristiana. O sea, él dice que la voluntad tiene que seguir al entendimiento, hay que persuadirlo con el amor, y eso es lo que cuestionaba el exceso, la brutalidad, la matanza, como que el fin justificaba los medios. O sea, acá la empresa era económica, había que colonizar, había que explotar las minas, había que explotar los campos, había que trabajar, había que producir. Y la situación de la evangelización para el encomendero era una cuestión secundaria. También hay un párrafo en el libro que le dedico a las misiones jesuíticas, que paradójicamente el éxito de las misiones fue lo que generó su propia destrucción, porque tanto la corona española como la portuguesa la persiguieron porque planteaban una manera alternativa de producción, distribución y consumo de lo que producían, y eran comunidades autosuficientes, porque eran superavitarias, exportaban yerba mate. Entre otras poblaciones vecinas hacían trueque. La yerba mate, que como eran superavitarios, era lo único que intercambiaban por otro tipo de metales. Bueno, en el año 1492 habíamos dicho que aparte de la Reconquista, la expulsión de los árabes de Granada,
está propiamente el descubrimiento de América, y hay otro evento que es la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, que tiene su famosa... que las reglas sintácticas ortográficas se mantienen inalterables hasta hoy. Y él termina en su texto, dice: así tenemos de escribir como pronunciamos, y pronunciar como escribimos. Escribimos está con B corta, estamos hablando de un texto de hace... Pero es como si leyéramos hoy el mío Cid, que el del siglo XII, y lo entenderíamos perfectamente, no habría ningún problema. Claro, son cuestiones más de ortografía. De ortografía que y de vocablos que han caído en desuso. Tal cual, Juan, y es así. Bueno, habíamos nombrado la legislación de Indias, que muchas veces, como digo en el texto, práctica mata teoría. Eran digo esto de las leyes de India porque lo voy a volver a repetir en el capítulo de Vialé-Macé, porque Vialé reivindica la legislación de Indias como tal. El problema no es la legislación en sí, sino la falta de poder ponerla en práctica. Lo mismo que hablaban los compañeros antes con los derechos sindicales, por ejemplo. Y acá se produce este enfrentamiento donde se privilegiaba la explotación económica, la conquista, la expansión, y las ordenanzas reales, que así como estaban las bulas, que eran las ordenanzas de la Iglesia, estaban las ordenanzas reales, que eran las bulas de los reyes, en este caso de los reyes católicos, sobre todo Castilla, que dice que mandamos a estos asientos que no se den en nombre de conquista, sino que utilizaban un eufemismo, pacificación, para los indios, ¿no? Cuando se rebelaran, se los pacificaba. Ya sabemos, ¿no? Roca también hablaba de pacificación. Sí. El proceso debería comenzar con un discurso a los indios donde se les requeriría que en paz acepten el señorío del rey, dueños de estas tierras por gracia y donación del Papa. Bueno, esa es la postura del invasor, ¿no? Entonces se les explicaba a los indios que había un solo Dios, que gobernaba el cielo y la tierra, y que el Papa era el representante, dueño de todo el universo en su nombre, y que había hecho merced de estas tierras nuevas al rey de Castilla. Entonces relatan los dominicos que dicen que los indígenas le respondían, aparte con un gran sentido común, que le parecía bien que hay un solo Dios. Pero el Papa debería estar borracho cuando hizo tales concesiones, pues daba lo que no era suyo, y que el rey que tomaba tal merced debería estar loco, pues pedía lo que era de otros. O sea, un sentido común y una absoluto, ¿no? Y obviamente, ante esta postura, una injusticia que, si bien, digamos, en la América española no hubo la esclavitud que sí hubo en la América lusitana, eso ya lo habíamos también apuntado, sí. Que el tipo de explotación extensiva era mucho más necesaria la mano de esclava, pero importaron la mano de obra. O sea, se produjo, según dice Astesano, un trasvasamiento de gente en total, saliendo de África a América 100 millones de seres humanos negros. 100 millones. Sí, a América llegaron 50. Lo que no se ponen de acuerdo los historiadores es que si esos 50 solamente vinieron a América o podían haber ido a otras colonias, en Asia, contando América del Norte y contando América del Sur, ¿no es cierto? Bueno, inclusive... No deja de ser un montón igual. Es pavoroso, sí. Pavoroso. Bueno, en un momento, por eso el tema cuando hablamos de los ingleses, tenemos que tener cuidado, porque habiendo sido el país que más rédito económico le sacó al tráfico de negros, no nos olvidemos que Portugal, por una posición de magnitud y inclusive de importancia, siendo un reino chiquito en la península ibérica, estaba muy condicionado para poder empatarle a Castilla, transar permanentemente con los ingleses y subordinarse, digamos, al naciente imperio británico. Creo que es en el Tratado de Methuen, 1700 y pico, donde le concede directamente todo el comercio de esclavos a Inglaterra. ¿Qué pasa? Inglaterra, que fue el campeón de la esclavitud y le sacó rédito como nadie. Después, hasta el siglo XVIII, en el siglo XIX, ahora la libertad, ya se termina la esclavitud. ¿Qué pasó? ¿Se hicieron buenos de golpe? No.
empezaron a declarar la libertad de los negros cuando le podía competir la mano de obra negra esclava para su naciente industria. Era lo único que le podían competir. En la India no podían someterlo a la esclavitud, por eso le cortaban el dedo a las tejedoras hindúes, para que no pudieran competir con los tejidos de Manchester. Entonces acá quisieron, no, vamos a darle libertad ahora a los negros, eran buenos, estábamos equivocados, estamos arrepentidos. No, es todo negocio. Si hacemos la extrapolación, yo no sé, no le quiero robar a la gente de política internacional, que es un poco lo que pasa ahora en Europa, con la guerra, el conflicto de Medio Oriente llevado a Europa del Este. El problema de Ucrania, Rusia, la OTAN y todo eso. Bueno, ahí también hay que ver un poquito, raspar un poco, más allá de lo que muestran los noticieros que son comerciales y tienen una postura, que no está mal. Es una cara de la moneda, ¿no? Vos para hablar de la moneda tenés que mostrar las dos caras, no una sola, si no podés hablar de la mitad de la moneda. Claro, y siempre que hacemos análisis político hay una pregunta que es clave para acercarnos a la verdad, que es ¿a quién le sirve esto? Sí, son muchas cosas. Si buscas un poco, gracias a Dios hoy a las redes sociales se filtran, digamos, ¿no es cierto? No solamente la industria armamentista, sino las propias industrias de los combustibles, digamos, ¿no es cierto? El gas, el petróleo. Yo ahí en el libro lo digo también, o sea, cuando estaban hablando ahora de que el salario en blanco, el salario real, está por debajo de la línea de pobreza, y una de las cosas básicas que uno pretendería para su país, que uno tenga acceso a un trabajo digno, que ese trabajo digno tenga un aporte para la jubilación, para mantener la vejez para el día de mañana, como decía la Constitución del 49, pueda mandar los chicos al colegio, tiene su casa, tiene el perro, tiene el auto, se va los fines de semana a pescar con los amigos, llevas al chico al club, hace deporte, va al colegio y una vez de vacaciones por año. Bueno, eso, este nivel de vida en Europa era ser del primer mundo. Esta definición era ser del primer mundo. En la Argentina eso se logró por culpa del peronismo, pero a cara de demagogia. Cuando se producían los bienes y servicios para generar esa riqueza, no es que venía de arriba, porque hubo dos planes quinquenales. O sea, un país... fue muy simple, creo que tendrá que ver con Fray Bartolomé. Está todo condensado en el libro porque hay otros capítulos de los cuales me adelanto. Cuando termina la guerra, se juntan los muchachos del GO y los militares y dicen, mirá, tuvimos 6 años, nos la rebuscamos bastante bien, porque no es que nos metían un boicot, pero no se podía importar nada, y lo empezamos a fabricar nosotros, y tan mal no nos fue. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y la industrialización forzada que genera el no poder importar muchas de las cosas que no se producían acá en ese momento, con el general Savio, ¿verdad? Tal cual, Savio, Mosconi antes con Irigoyen, Savio con la industria metalúrgica, Pistarini, bueno, muchos, Domingo Mercante, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la gente del GO. Fue un grupo nacionalista que dijo, mirá, vamos a seguir, y Perón decía, vamos a seguir nosotros. Y los que lo metieron preso el 17 de octubre, más allá de la mejora y que los trabajadores salieron a la calle a defenderlo, el 17 de octubre, cuando la CGT había planteado un paro el día 18, la gente salió espontáneamente el 17, guarda la toca, por eso lo metieron preso. El Departamento de Estado dijo, no, Argentina tiene un rol en la División Nacional del Trabajo. Ustedes van a ser un país agrario y pastoril. ¿Qué es eso de fabricar cadena de montaje? Ustedes tienen otro rol, el rol de la División Internacional del Trabajo. Argentina tiene un rol, claro... Productor de materias primas. Claro, perfecto. Está bien, yo no renuncio a eso, al contrario. La renta que me da el campo es lo que me permite el desarrollo industrial. Lo que pasa es que ese sistema funcionó perfectamente bien cuando éramos 15, 20 millones de habitantes. Una vez que se termina la frontera agropecuaria y la población supera los 20 millones de habitantes, los que siguen de ese número sobran. Ese es el tema. Ese es el problema clave. Y aparte, no sé cómo estamos con la hora. ¿Cuánto quedan? 3 minutos. Perfecto. Ya me voy adelantando a lo que en el capítulo de Rivadavia, ahí arranca el tema del latifundio en la Argentina con la ley de enfiteusis. O sea, porque
esto yo lo cuento siempre a mi editor y me dice, contá primero esto, contá primero el otro, este tema. Cuando mis alumnos me preguntan qué opinaba del gobierno de Macri, yo lo comparo con Rivadavia. Claro, pero el problema es mío, porque ellos hicieron una valoración positiva de mi comparación. Ellos pasan por la Plaza Rivadavia, ven la estatua y dicen, claro, es un prócer. Es un prócer, claro, y ven la avenida más larga, la plaza más linda, las hojas de carpeta, ¿viste? Tenés todo, y bueno, es Gardel. Pero no es así. Es el vendepatria más grande. Lo que pasa que la historia oficial, la historiografía oficial, por algo Mitre lo bautiza, ¿no? Como el más grande hombre de todos los argentinos. El más grande hombre de todos los argentinos que dejó varado a San Martín, sin recursos en Perú, el que le dijo a Belgrano, volvete hasta Córdoba para no dar la batalla en Tucumán, al que con una ley le benefició a 537 familias, al que expulsó a los pobladores originarios, a los dueños de la tierra, a los que estaban de la época de la colonia, en la primera y en la segunda línea de Fortines, expulsó durante el gobierno de las Heras en la provincia de Buenos Aires a los habitantes de esos territorios. O sea que mentira, ni siquiera la tierra se la dieron a los que la tenían o a los que la trabajaban, se la dieron a los latifundistas, que lo único que hicieron fue anotar el registro de propiedad en la primera sociedad rural constituida, que no eran trabajadores, era una oficina comercial en la capital federal. Así que bueno, para ir calentando motores, ¿vio? Espero que nadie se ofenda, total, esto es opinable. Todo opinable. Esto es opinable. El que no esté de acuerdo que venga y lo charla, y si no se ponen de acuerdo acá, lo hablarán afuera. No, hablando en serio, el debate político... ¿Pero vos me querés llevar al terreno de Majul y Casero? ¿Sos team Majul o team Casero? Es importante, es lindo verlos. A mí me gustó. Es más lindo cuando se pelea a la derecha que cuando se pelea al campo nacional. Y con esto cerramos ya la columna El mito del paraíso perdido con Santiago Dávila.